Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre OpenSaba y lo fácil que es hacer aplicaciones usando esta herramienta. Para esto se ha pensado en utilizar como ejemplo una aplicación sencilla. La aplicación es de gestión de requerimientos, que son requerimientos más que todo informáticos, eh, que digamos que tengamos usuarios que pertenecen a áreas en este caso de una empresa. eh, entonces las áreas pueden tener varios usuarios, ¿ya? Y los usuarios pueden generar múltiples requerimientos. Estos requerimientos los harían a la unidad de tecnología y estos requerimientos tendrían estados, ¿ya? Entonces este sería nuestro modelo de datos a seguir y vamos a ver lo fácil que es desarrollar un aplicativo en OpenSaba siguiendo este modelo. Para esto vamos a trabajar con unas herramientas, en este caso Eclipse, ¿ya? Y ahí vamos a modelar nuestras clases y vamos a trabajar con nuestro gestor de base de datos Postgres, ¿ya? Y ahí se van a reflejar nuestras tablas. Entonces vamos a proceder a explicar cómo hacer nuestro modelamiento. Bien, para empezar, debemos crear primero un proyecto de Java y luego lo convertimos a OpenSaba de la siguiente forma. Como su proyecto, nuestro proyecto lo hemos denominado Haniape. Hacemos clic en finalizar. Una vez que tenemos el proyecto, nosotros echamos manos del proyecto OpenSaba Template para generar o para convertir el proyecto Haniape en un proyecto OpenSaba. Lo que tenemos que hacer en este caso es darle clic derecho dentro de Create New Project XML. Damos clic aquí en Run As and Build y nos está solicitando el nombre del proyecto. Aquí colocamos el nombre del proyecto que hemos denominado Haniape. Aceptamos y lo que se va a producir es importar el esquema de un proyecto OpenSaba dentro de nuestro proyecto Haniape. Vamos a esperar que se construya. Ha sido satisfactorio, nos sale el mensaje. Revisamos nuestra estructura y verificamos que efectivamente ya tiene el esquema de OpenSaba para nuestro proyecto. Bueno, el proyecto ya está listo para codificarlo. Sin embargo, vamos a comprobar que Tomcat esté correctamente configurado para, para poder trabajar. Vamos a crear nuevamente el servidor. Preferencias, runtime. Vemos que en este caso Tomcat 7 ya se encuentra. Vamos a agregarlo. Aquí está. Siguiente. Agregamos nuestro proyecto para que esté configurado en el servidor y listo. Aquí lo podemos observar. Eso. Ya tenemos entonces configurado Tomcat en nuestro Eclipse, ¿no? Y también tenemos nuestro proyecto configurado en este servidor. El siguiente paso es crear nuestros enlaces de datos.
lo que hemos construido. Bueno, aquí en Postgres hemos creado una base de datos llamada BD Janiape, que se encuentra totalmente vacía. Y vamos a verificar que OpenSaba va a crear automáticamente el esquema basado en las clases que vamos a generar. Bueno, eso lo vamos a ver luego. Bien, dentro del contexto del servidor, contexto XML, tenemos que crear nosotros el enlace a esa base de datos específicamente. Tenemos que agregar aquí un contexto, un recurso. Lo que vamos a hacer es, bueno, agregar un recurso. Ya lo tengo por aquí listo, recurso, donde voy, este recurso le he copiado del ejemplo que viene en OpenSaba, que se llama Invoice Demo. Y este recurso, bueno, vamos a cambiarle el nombre, JaneaPDS, como nombre del recurso. Y por aquí el nombre del usuario y la contraseña también lo voy a actualizar, porque la contraseña en mi caso es PSQL y la base de datos en Postgres es BD Janiape, tal como está aquí, BD Janiape. Tenemos listo este paso que es muy importante. Siempre cuando guardar los cambios, estamos listos entonces para crear las entidades. Vamos a crear un paquete para trabajar en orden. Vamos a llamarle models, y dentro de este models vamos a crear nuestras clases basado en el modelo que hemos revisado, ¿no? Área, usuario, requerimiento, estado. Empezamos a crear una nueva clase. Entonces, vamos a denominar área. Clase estado, clase usuario y una clase requerimiento. Área, usuario, requerimiento y estado. Correcto. Área, usuario, requerimiento y estado. Bien, entonces vamos a darle estructura a la clase. Así que en área vamos a colocar el código correspondiente, no es más que la clase con los atributos o propiedades de la clase correspondiente y sus métodos get y set correspondientes. Usuario hacemos lo mismo. Vemos que en este caso tenemos una relación many to one, ya que el usuario se relaciona con área y la relación es one to many con usuario. Bueno, muy bien. De la misma forma vamos a revisar que hay una relación entre usuario y requerimiento y estado de requerimiento. Seguimos con estado. Tenemos aquí estado. Y por último, requerimiento.
listo. Requerimiento, usuarios, usuario, la clase usuario, la clase estado, la clase área. Tenemos listo ya nuestra codificación. Bien, como tenemos nuestras clases listas, el siguiente paso es hacer que nuestro proyecto trabaje o se enlace específicamente con nuestra base de datos. Para eso vamos a persistencia. En la carpeta metainf vemos un archivo llamado persistence xml, y lo que tenemos que hacer aquí es básicamente eliminar las unidades que no nos corresponden. En nuestro caso estamos trabajando con Postgres, así que quitamos gbos, wsphere también, que está justamente comentado. Nos quedamos con lo básico. Y vemos aquí que ya se está enlazando al data source que creamos nosotros en el contexto del Tomcat, Hania PDS. Y verificamos el dialecto y vemos aquí que el dialecto no corresponde a Postgre. Así que vamos a reemplazar este dialecto, este valor del dialecto de la propiedad, y le colocamos el correcto, ¿no? PostgreSQL dialecto. Lo mismo hacemos en el lado de JUnit. Verificamos los valores, vemos que son controladores y dialectos que está para HSQL, así que vamos a modificar los controladores. Controladores, dialecto y la URL de la base de datos, que obviamente aquí es bdhaniap, tal como se encuentra en el Postgres. Eso es lo único que tenemos que hacer en el archivo persistence xml. Guardamos los cambios. Verificamos si nos falta propiedades adicionales. Uno que es la propiedad para el usuario y la contraseña. El usuario no va a cambiar porque es el mismo, Postgre, y la contraseña es PSQL, en mi caso particular. Ahora sí estamos listos. Hemos terminado con el archivo persistence.xml. Entonces, default se utiliza para enlazar la aplicación con la base de datos y que sea utilizada la aplicación. Y JUnit se utiliza básicamente para hacer pruebas unitarias en el proyecto y para crear el esquema o actualizar los esquemas cada vez que se necesiten o se necesite hacerlo, ¿no? Por eso es importante trabajar bajo estas dos propiedades o persistencias. Bien, como queremos que OpenSaba nos ayude a generar los esquemas, a utilizar los esquemas por cada cambio que tengamos nosotros en nuestras entidades, entonces necesitamos decirle al proyecto que nos ayude a actualizar los esquemas de la base de datos. Para eso tenemos aquí un archivo llamado build.xml, y build.xml pues necesita tener la información en la parte de la actualización de esquema necesario. Justamente aquí en la ruta del esquema. Para eso utilizamos un controlador de JVC, así que esa ruta es básicamente un
un archivo jar que lo tenemos nosotros de acuerdo al controlador o la versión del controlador. Lo tenemos en la ruta y tenemos que colocarlo en este lugar. Bien. Ese controlador lo tengo dentro de Tomcat, la carpeta lib, y es exactamente este archivo que vemos acá. Así que vamos a copiarlo. Vamos a copiar la ruta primero. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a actualizar estas barras que son a la inversa. Y por último, copiamos el nombre del archivo correctamente. .jar. Ahí está. Guardamos los cambios. Y hemos configurado para que se pueda actualizar el esquema automáticamente. Lo que vamos a realizar en estos momentos es justamente la actualización del esquema. Vamos a ver que no tenemos ningún tipo de objetos dentro de nuestra base de datos, ¿cierto? No hay ninguna tabla. Y lo que vamos a hacer primero es, bueno, hacer un build del proyecto, ¿no? Vamos a poner control B, que es lo más rápido. Hacemos build del proyecto y luego vamos a hacer la actualización del esquema. Clic derecho sobre build, vamos a runas and build, puntos suspensivos, marcamos update schema, actualización del esquema, ponemos run y esperamos. Perfecto. Vemos aquí que tenemos algunas instrucciones de creación de tablas y modificaciones de tablas, ¿no? La creación de las tablas básicas y la alteración para crear justamente las llaves foráneas o las relaciones de nuestro esquema, ¿no? Es importante. Y esto se construye, si nosotros vamos a revisar la base de datos, refresh, porque aquí están las tablas creadas, que se construye en base a nuestras clases, por ejemplo, ¿no? Creamos la estructura de la clase, obviamente basado en lo que nos dice pensaba cómo deben construirse, ¿no? La longitud de las columnas, ¿no? Las relaciones, cuando hay una relación para que lo pueda tomar correctamente, o pensaba para generar el esquema de base de datos. Entonces es importante justamente crear nuestra clase necesaria, ¿no? Si vemos, nosotros vamos a ver que es una clase básica, ¿no? Campos o propiedades y sus métodos, que son los getter y setter. Lo que resalta aquí es básicamente la relación, ¿no? Y algún tipo de especificación por cada tipo de, digamos, de datos o por cada propiedad. Entonces, como pueden ver, las entidades es el motor de una aplicación en OpenSaba. Bien, vamos a ejecutar la aplicación entonces. Vamos a ejecutar la aplicación. Runas sobre el servidor. Ahí está el proyecto ahí configurado. Finalizamos. Perfecto. Vamos a copiar esta URL para ejecutarla de manera externa.
El usuario y la contraseña predeterminada de OpenSaba es admin, tanto para el usuario y para la contraseña. Y la primera vez que nos aparece, nos sale los primeros pasos para genéricas OpenSaba, ¿no? Una especie de referencia rápida en la cual nos podemos guiar para poder navegar a través de estas aplicaciones. Así que le hacemos clic en inicio y tenemos nosotros, ¿no? Acceso a nuestras entidades, área, estado, requerimiento, usuario. Por ejemplo, vamos a ir a área. Vemos que tenemos las vistas de detalle, la vista de lista. Podemos tener herramientas como generar PDFs para algunos reportes, ¿no? Generar un Excel acerca de los elementos que tenemos acá. Y también de manera predeterminada aparecen filtros para poder hacer búsquedas inmediatas, ¿no? Herramientas para poder eliminar un elemento o agregar un nuevo elemento, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva área. Hacemos clic en nuevo. Código 1. Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo, oficina de estadística. Vamos a crear un siguiente. La oficina de contabilidad. Vamos a crear un tercero. En la oficina de administración, ¿no? Y podemos ver el listado, ¿no? De nuestros elementos de la base de datos, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros la cantidad de registros en esta tabla. De la misma forma podemos agregar o manipular o administrar otra entidad. Como podemos ver, automáticamente nos ofrece herramientas para edición, ¿no? O para borrar el registro. Por ejemplo, si quisiéramos colocarle tildes para poder estadística. Entonces nos vamos nosotros al listado. Tenemos que ser editado, ¿no? Igual con administración podremos hacer quizá lo mismo. Y tenemos todo. Ahí está. Lo mismo podemos irnos al estado y podemos generar nuevos elementos o nuevos registros. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, el estado de requerimiento puede ser solicitado. Un segundo estado podría ser revisión. Un tercer estado podría ser rechazado. Y un cuarto estado podría ser aprobado. Vamos al listado. Vamos ahí ver todos los estados posibles de un requerimiento. Podríamos ir también al usuario. Lo mismo por usuario, por ejemplo, 1. Para filtros. Uno, el área
administración. Fíjense cómo en las relaciones automáticamente OpenSaba ha generado el vínculo eh, con la con el campo o la entidad, perdón, área, con la entidad área, ¿no? Y hemos instalado primero 3 áreas y aquí están las 3 áreas: administración, contabilidad, estadística, ¿no? Nombre de usuario, vamos a ponerle aquí Pérez. Grabamos 2, contabilidad, María Zapata, 3, estadística, Pedro González. Pedro González. Y si quisiéramos nosotros agregar un nuevo campo o un nuevo registro en área, tenemos esta ventana emergente que podemos nosotros agregar una nueva área en esta entidad, en esta tabla, ¿no? Es muy interesante esto. Vamos al listado. Listado, start, aquí, ya, otra vez, lista. Juan Pérez, María Zapata, Pedro González, ¿no? Es bastante interesante esta herramienta de OpenSaba. Bueno, tenemos áreas. Dentro de cada área hemos tenido usuarios, hemos creado estados también, y lo que no tenemos son aún requerimientos, así que vamos a crear un nuevo requerimiento y vamos a ver cómo podemos arreglar esta parte de aquí. Usuario, vamos a buscar un usuario, por ejemplo María Zapata. Fíjense cómo automáticamente llenan los campos, contabilidad y nombre de usuario. Y de la misma forma que el anterior, podemos nosotros crear nuevos usuarios si quisiéramos. La fecha de requerimiento, vamos a suponer que fue el día de ayer. El estado va a ser solicitado. Y como prioridad le podemos colocar prioridad 1. Descripción del requerimiento, por ejemplo, impresora láser a color, por ejemplo. Grabar. Se graba satisfactoriamente. Vamos a la lista y aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos. Prioridad, la fecha del requerimiento, y esto es la descripción del requerimiento. Fíjense cómo está bonito esto, está muy bonito esto, ¿no? Muy bien, vamos a generar uno nuevo que sea realizado por Juan Pérez. La fecha de hoy, está solicitado, prioridad 1. Por ejemplo, aquí podemos colocar proyector para reuniones coordinadas. Entonces podemos nosotros de repente cambiar el estado en revisión. También nosotros podemos personalizar la vista. Interesante es esto.
cambio la descripción del estado. La descripción del estado. Y podemos cambiar el orden, ¿no? De repente poner la prioridad a la derecha. El estado. Podemos agregar otros campos. De repente el nombre del usuario. Y el usuario está aquí. Completo. Lo podemos mover al inicio si desean ustedes. Es totalmente interesante esta herramienta. Ahí podemos revisar. Entonces tenemos aquí una vista, un listado bastante sencillo. Para hacer una vista mixta, donde vemos el listado y abajo vemos la forma detallada de cada uno de ellos, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos nosotros exportar, generar un PDF, generar un Excel. Sin embargo, nos solicita tener habilitada el soporte de ventanas emergentes. Bien, entonces también los reportes o generar PDFs son interesantes estas herramientas. A ver, aquí podemos observar, por ejemplo, el reporte de un listado de requerimientos, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Vamos a ir a ver las áreas. Vamos a ver los usuarios. ¿No? Y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí tendríamos entonces culminado el proyecto que no pensaba el ejemplo práctico. Muchas gracias.